nuevo programa en el Tour Universo Mujer hacemos una parada en el deporte base. Son los cimientos del futuro deporte de élite y sirve de vehículo para la formación de nuevos talentos. Es ahí donde se fomentan los valores como el compañerismo, el respeto, la tolerancia o la superación. Y algo muy importante, permite soñar a los deportistas. Natalia, Sofía, Adriana y Carla han apostado por la gimnasia rítmica y cada día entrenan su sueño. El Centro Nacional Colonial Sport es un centro pionero aquí en España y en Europa. Es el primer centro que cuenta con estas dimensiones. Tiene 5 tapices. En el centro también se realizan muchas actividades. Hacemos actividades de escuela, actividades de club y también actividades de campus y de masterclass. Este centro está dividido en 3 partes. Una primera parte que se llama la zona élite, donde entrena la selección española de gimnasia rítmica. Una segunda parte que está destinada a los entrenamientos del club y de la escuela, como he comentado antes. Y una tercera parte que cuenta con 2 tapices, los cuales se pueden alquilar y pueden venir diversos clubs a entrenar. La gimnasia rítmica es un deporte que requiere un nivel de exigencia técnica muy alto y por tanto es muy importante trabajarlo desde las primeras edades a nivel de base y sobre todo iniciar un buen entrenamiento en estas primeras edades, tanto a nivel físico como también a nivel psicológico, también a través de la transmisión de valores, de compañerismo, de disciplina, de trabajo. Llevo haciendo gimnasia desde los 4 años. Empecé a hacer gimnasia porque hacía volteretas en casa y me apuntaron. Entreno 4 días a la semana. Tener los objetivos también claros, dónde queremos llegar, qué queremos conseguir y cómo lo queremos hacer, con qué medios. Por tanto, también es un aspecto muy importante que intentamos inculcar y hacer ver a las niñas desde edades muy tempranas. Llevo 6 años practicando gimnasia rítmica. Pues yo empecé la gimnasia rítmica porque en el cole solía hacer muchas volteretas y todos me decían pues que se me daba genial. Y pues al final se lo dije a mi padre y pues me apuntaron a un club y ahí empecé. Entreno 5 días a la semana, 4 entre semana y 1 el fin de semana. Realmente hay diferentes niveles dentro de la gimnasia rítmica. Hay niveles de base, niveles de escuela, en los cuales se requiere menos disciplina, ya que es un poco más lúdico, las niñas vienen aquí a pasárselo bien, a conocer el deporte. Luego ya entramos en otros niveles, como por ejemplo los niveles de campeonato de España, en los cuales disponemos aquí de 2, de base y de absoluto, en los que ya el trabajo es diferente, se requieren más horas de entrenamiento, más disciplina, las niñas tienen que tener claro que vienen aquí pues, a trabajar, a aprender, a dar lo mejor de sí mismas y al final son planteamientos diferentes dependiendo de en qué nivel pues, puedas llegar o en qué nivel también decide la gimnasta que quiere estar. Pues empecé con 4 años, pero pasé a competición cuando tenía 5. Empecé a hacer gimnasia porque mi prima la vi haciendo gimnasia, haciendo un baile y me empezó a gustar y dije, pues me voy a apuntar yo también. Pues empecé muy nerviosa porque no sabía cómo iban a ser las cosas y bueno, pero me lo pasé bien. Cuando entré estaba muy contenta porque lo vi muy grande y me gustó mucho. Pues hay un poco de todo. Sí que es verdad que nos llegan nenas muy pequeñitas que dices, ostras, esta nena se nota que tiene talento, pero claro, cada nena tiene un desarrollo diferente. Hay nenas que te vienen muy pequeñitas y dices, ostras, esta nena va a llegar, pero luego realmente no tiene esa capacidad de trabajo que se necesita en gimnasia rítmica o simplemente no quiere ya llegar a más. Y luego hay otras de pequeñitas que vienen y no tienen a nivel de condiciones físicas gran cosa, pero luego a nivel de trabajo y a nivel de capacidad de sacrificio llegan a niveles mucho más altos que otras gimnastas que tienen condiciones físicas más favorables hacia este deporte. Pues un entrenamiento está dividido en 3 partes. La primera, un específico, que es un calentamiento entre todos, luego están los aparatos, que es hacer las tablas, y luego ballet.
Lo que más me ha gustado de los entrenamientos es la barca. Es que es genial porque tú practicas tu baile y te diviertes haciéndolo, entonces pues... Inculcar o hacerles conocer el deporte, enseñarles qué es la gimnasia rítmica, cómo se trabaja, qué aparatos hay y un poco lo hacemos de forma lúdica. Siempre está por encima el juego antes que un poco el sacrificio de las horas de entrenamiento. Sé que me gustaría llegar a una competición. Luego también hay mucha diferencia de horas. Normalmente los grupos de escuela solamente entrenan 1 horita al día, 2 días a la semana, y luego los grupos de competición tienen un enfoque o un objetivo diferente. Hay algunos que tienen el objetivo de ir al campeonato autonómico y entrenan pues unos 3 días a la semana, 3 horas diarias. Sí, pues he participado en 2 provinciales y en 2 autonómicos, la experiencia ha sido muy guay. La verdad es un poco sacrificado porque tienes que entrenar mucho, muchas horas, pero al final vale la pena. Y luego hay otros grupos que tienen el objetivo de ir a un campeonato de España, de la clasificación a este campeonato. Y estas gimnastas tienen ya un nivel de entrenamiento mayor, con más horas, entrenan incluso sábados y domingos. Cuando tienen vacaciones en los colegios intentamos aumentar el número de horas para poder llegar a estos objetivos y a nivel de preparación es diferente. Por ejemplo, los grupos del club, los grupos de federación, de base y de absoluto, trabajan mucho también en base a la preparación física y en base al ballet, que por ejemplo en los grupos de escuela no solemos trabajar estas partes tan específicas. Tengo muchas amigas en el equipo. Y nos llevamos muy bien todas. Me gusta mucho ver a las mayores que entrenan en el otro tapiz. Además también contamos con la presencia del equipo nacional que entrena al lado nuestra. Pues cuando veo entrenar a la selección española, pienso que me gustaría llegar a ser como ellas. Pues me impresionan porque es a lo que yo aspiro y son impresionantes. Las ven todos los ejercicios que hacen, a veces también tenemos la oportunidad de que nos hagan alguna exhibición cuando tienen competiciones tempranas, entonces para prepararse pues vienen a nuestra parte y nos hacen una pequeña exhibición y eso pienso que es una cosa muy buena que potenciamos en este centro, que al final tienen su referente máximo aquí al lado, a escasos metros. Cuando las veo haciendo las exhibiciones o viéndolas entrenar, me motivo más y me dan ganas de seguir entrenando más horas. Wow, me encantaría la idea de poder participar en unos Juegos Olímpicos. La verdad es que para mí significa pues, una cosa muy gratificante el poder ser parte de la formación de estas gimnastas. Mi sueño es llegar al máximo que pueda y darlo todo. Yo creo que en cuestión de años y que poco a poco, con mucho trabajo y con muchas ganas, por supuesto, llegaremos a conseguir a nivel de selección española muchas cosas. Adriana Risi combina pasión y talento cuando empuña la raqueta y golpea al volante. Su discapacidad auditiva nunca ha sido una barrera para competir en la élite del bádminton. Al contrario, la ha convertido en una jugadora más competitiva porque gracias al lenguaje de los signos ve favorecida la psicomotricidad, también la atención visual y el control del espacio. Soy Adriana Risi, jugadora de bádminton. Juego las categorías de absoluto, dobles femenino e individual y soy tercera del mundo de sordos. Bueno, la idea de jugar al bádminton comenzó ya hace 11 años. Yo hacía gimnasia rítmica en un pabellón de Madrid y un día vi a unos niños jugando con una raqueta pues, muy larga y una pelota que no era como las de tenis y me surgió la curiosidad por probar ese deporte. Y a partir de ahí pues me apunté al Club Bádminton San Martín y a partir de ahí empecé a jugar y fui mejorando hasta llegar a día de hoy. Pues la verdad que pasar de la gimnasia al bádminton fue un cambio muy drástico, ya que uno implica totalmente la flexibilidad, la fuerza del cuerpo y otro implica ya un objeto como puede ser la raqueta y el volante, además de capacidades físicas, técnicas y psicológicas. Pues lo que más me llamó la atención del bádminton fue la velocidad del deporte.
es uno de los deportes más rápidos del mundo y aunque en la televisión no se aprecia, cuando tú estás dentro de la pista, el volante muchas veces no lo ves venir y vas al volante por intuición. Al cambiar de deporte de gimnasia a bádminton implicó más horas de entrenamiento y cuando vieron que tenía dotes para poder subir de nivel de una manera rápida y tener una proyección alta, mis actividades con amigos míos cuando era más pequeña pues, se vieron reducidas y mis horas de entrenamiento aumentaron en muchas horas y a día de hoy pues, la situación sigue siendo la misma, hay poco tiempo para estar con los amigos y muchas horas de entrenamiento que al final pues, tiene su recompensa. Bueno, pues la discapacidad auditiva me la detectaron con 2 años y medio y me pusieron las prótesis auditivas en torno a los 3, con lo cual empecé a hablar de manera más tardía. Y bueno, a la hora de hacer deporte, en concreto en el bádminton, supone un impedimento a la hora de escuchar los árbitros, tanto los jueces de las sillas como los de línea, debido a que muchas veces ahora con las mascarillas o incluso antes lo dicen muy bajito o no se les entiende bien. Y eso es una barrera bastante importante a la hora de poder seguir un partido, ya que la concentración no es la misma cuando tú puedes escuchar al árbitro perfectamente lo que te está diciendo a cuando te cuesta entenderle, ya que te desconcentras y muchas veces pierdes el ritmo del partido. Bueno, mi comunicación con entrenadores, árbitros y jugadores depende un poco. En el CTD y en mi club la comunicación con mis compañeros suele ser oral y con mis entrenadores también, aunque sí que hay algunas veces que con las mascarillas sobre todo la comunicación pasa a ser en signos o incluso señalando qué es lo que hay que hacer o si el entrenador explica algo y no lo he podido escuchar, otro compañero se acerca y lo explica de manera más clara para que yo pueda entenderlo y más cercano. No me siento diferente a la hora de competir en una parte porque tener esta discapacidad me permite realizar el bádminton como una persona normal, pero también tiene sus inconvenientes y es que muchas veces, como he comentado, oyes el volante de manera retardada, con lo cual tu tiempo de reacción tiene que ser más rápido, ya que no lo escuchas según el compañero le da, o muchas veces los árbitros no les escuchas. Los tiempos de descanso se te hacen muy cortos si no escuchas al árbitro y te pueden sancionar por no hacerle caso. Y esas situaciones muchas veces hay que comentarlas en las reuniones de los jueces cuando empiezan los torneos para que no te den ningún problema. La traba realmente a la hora de competir es que no se entiende a los árbitros. Ahora mismo los entrenadores cuando están detrás nuestro de las pistas tienen que tener la mascarilla puesta, con lo cual toda la información que a mí me puede dar un entrenador ahora mismo no me llega y en los descansos tenemos que pedir un permiso especial para que nuestro entrenador pueda quitarse la mascarilla y hablarnos a una distancia siempre prudencial. Bueno, mi motivación, la verdad, es seguir día a día entrenando, mejorando, sacando lo mejor de mí misma y demostrándome a mí misma que lo que pienso que no soy capaz lo voy a conseguir. Mis fuentes de inspiraciones son actualmente 2 chicas, Sandra Sánchez, que es karateca, y Carolina Marín, que en el mundo del bádminton pues, es la más conocida y la que más premios tiene. Bueno, depende de las personas con las que esté, prefiero comunicarme de manera oral o con lengua de signos. Cuando estoy en un entorno donde la mayoría de mis compañeros o amigos son sordos o no hablan, porque incluso tengo amigos que no hablan, pues sí que la comunicación con lengua de signos es más fácil. Y cuando estoy con otros compañeros, en mi caso particular soy labioleyente, es decir, que puedo leer los labios a una distancia importante, entonces muchas veces, tanto antes de la pandemia como ahora, pues aunque esté a una distancia larga, me puedo comunicar de manera oral, la otra persona sin hacer ni siquiera sonido, solo moviendo la boca, y en mi caso sí respondiendo con sonido. Tengo un signo, bueno, tengo 2 mejor dicho, uno de ellos es este, que significa como bádminton, y luego tengo otro que es este, y dentro de mi círculo de amigos de sordos soy la más bajita, entonces esto significa como minion de los pequeñitos. Puedo hacer vida normal, pero con algunos límites y algunas adaptaciones.
En clase necesito estar en las pilas de delante para poder escuchar bien al profesor, necesito que me pasen apuntes antes de que se dé la clase para yo poder seguir la clase de una manera un poco más fácil. Luego lo que son, por ejemplo, actividades de verano donde se suda mucho, piscinas y todo eso, me tengo que quitar los aparatos, con lo cual para mí es un inconveniente pues importante, ya que necesito que se acerquen más a mí, que vocalicen más, que no me llamen por las espaldas. La vida un poco cambia cuando te quitan los aparatos. Soy una apasionada de la música, sí, desde pequeña toco instrumentos, mi padre es el que me ha inculcado mucho la música, porque desde pequeña les dijeron que la música me podía ayudar a mi desarrollo psicológico y cognitivo. Entonces desde muy pequeña mi padre me ha enseñado a tocar la batería, el piano, la marimba, la guitarra. Soy multimusical y la verdad que me gusta mucho compartirlo con mis amigos y se quedan a veces impresionados porque la capacidad que tienen las personas sordas de poder aprender instrumentos, que es todo de manera auditiva, más que por compases o todo eso, pues les sorprende porque les gusta escuchar a alguien sordo que aparentemente no puede tocar instrumentos o se ve más incapacitado pues haciendo eso. En el futuro yo creo que se me va a ver más haciendo deporte y en la élite, si es posible, del bádminton que haciendo música, pero bueno, nunca hay que descartar la posibilidad de hacer música. A corto plazo, conseguir una medalla en las Sordolimpiadas en Brasil del 2022 y a largo plazo poder seguir dedicándome al bádminton, seguir mejorando y quién sabe poder ganar una medalla a nivel europeo. Rendirse no es una opción para las tiradoras de esgrima del equipo nacional. Lleva la perseverancia en su ADN y es que el deporte siempre nos ofrece una segunda oportunidad. La verdad que yo tardé muy poco en pensar, bueno, he estado muy cerca y poner el ojo enseguida en París. Yo tengo muchas ganas de seguir trabajando y bueno, pues es un palo al final porque ha sido un año sobre todo muy extraño, muy difícil, pero también de conocerme muchísimo a nivel emocional y de cómo gestionar y yo creo que de esto podemos crecer y llegar a un objetivo nuevo y yo tengo muchas ganas de empezar ya. Es verdad que este año no hemos podido clasificar, que ha sido un palo bastante duro porque ha sido un año muy extraño, pero yo personalmente tengo muchísimas ganas ya de empezar a trabajar, de aprovechar lo que he aprendido emocionalmente de mí, de cómo gestiono y tengo muchísimas ganas de poner ya el ojo en el siguiente objetivo y de que no se nos escape el siguiente. Cuando yo era más joven sí que hubo esa representación. De hecho, en Pekín, cuando hizo Pirri la medalla, creo que eran 5 representantes, o sea, era una representación amplia. Es verdad que hasta este ciclo olímpico hemos tenido 2 de sequía, pero yo ya esa parte la he vivido un poco desde el intentar incluso luchar yo misma por cubrir esas plazas, ¿no? Cualquier deportista de un deporte olímpico, su máxima aspiración es esa, ¿no? Esa participación en los Juegos Olímpicos. Es un evento especial, es un evento muy bonito y yo creo que los que practicamos deportes olímpicos lo tenemos dentro de nuestra mente. Creo que se ha demostrado que la esgrima femenina puede apuntar muy alto, que si tenemos un proyecto, que lo tenemos muchas posibilidades de seguir arriba, hemos estado ahí y creo que si se sigue trabajando en esta línea podemos llegar a cosas muy grandes, entonces estoy ilusionada. Mi contacto con la esgrima llegó por parte de mi familia, porque mi padre es maestro, fue mi primer maestro, yo empecé con él y mi tío también hacía esgrima, mi padrino, mi prima, entonces pues me tocó como desde el núcleo familiar. Yo creo que cuando empiezas como niño los objetivos son sobre todo disfrutar, pasártelo bien, aprender, mejorar y la verdad que yo he tenido suerte de que siempre me han guiado por ese camino, ¿no? Mi padre, como decía antes, que yo empecé a trabajar con él, de pequeña nunca me ha exigido otra cosa que no fuese pasármelo bien en las competiciones y mejorar.
Yo sobre todo, por lo menos los últimos meses, he aprendido lo que es gestionar la presión de esta manera, gestionar la ansiedad. Yo soy una persona muy propensa a la ansiedad y, por ejemplo, no lo sabía, y esto es un factor muy a tener en cuenta a la hora de las necesidades que tengo para poder dar mi máximo rendimiento. Necesito un tipo de trabajo que yo no sabía que necesitaba, y todo eso creo que es un aprendizaje muy importante que me llevo de este año. Yo no creo que haya habido un punto tan concreto, sino un proceso, ¿no? Yo empiezo a hacer esgrima en Galicia cuando tengo 17 años y empiezo a plantearme decisiones de que voy a estudiar, universidad, seguir con la esgrima. Ahí es cuando decido venir a Madrid para poder estudiar, pero también empezar a dedicar más tiempo a la esgrima, y ahí es cuando yo creo que me acerco más a profesionalizarme en el deporte, y hace ahora 1 año y medio es cuando me he movido a Italia. Cuando tú sientes que a lo mejor llegas a un punto en el que estás más estancado o necesitas un impulso un poco más grande, y ahí fue donde decidí irme a Italia. El problema es que yo siento que dejas de luchar contra el rival para luchar contra lo que te impide dar tu máximo rendimiento, y es un poco frustrante, sobre todo cuando no lo gestionas bien, porque al final sientes que lo que te está parando eres tú mismo. Es una lucha dura, identificarlo es duro, pero una vez lo reconoces y te autoconoces mejor, puedes aprovecharlo. He participado en 3 preolímpicos. El primero fue el preolímpico para Londres de 2012, que lo recuerdo que lo disfruté bastante. Yo era bastante joven, fui bastante tranquila, con ganas de disfrutarlo, y lo conseguí. Empecé muy bien la competición y luego me cogió una veterana y para casa, pero bueno, lo disfruté. Y luego tengo un recuerdo muy amargo del segundo preolímpico, que fue el de Río. Lo gestioné mal, me pudieron los nervios, me pudo la presión y hice muy mala competición. Y bueno, y en este último me he quedado segunda. Es una competición en la que solo valía ganar. Tiré muy bien, hice una buena competición, la gestioné bien, pero no conseguí el objetivo. Yo cuando estuve viendo el preolímpico de María lo viví bastante intensamente, porque al final es una persona con la que yo he trabajado mano a mano, que ha habido días, vamos, años de estar por la mañana, por la tarde, todos los días trabajando, y yo al final si yo no lo pude conseguir, pues a tope con mi compañera, y cuando no lo consiguió, la verdad que yo lloré mucho. Creo que todos nos disgustamos mucho, porque al final habíamos visto cerca mi clasificación, no pudo ser, vimos cerca la suya, no pudo ser, y al final es un poco frustrante cuando estás ahí, pero al final las cosas no resultan. Sabía que si sacaba la esgrima que tengo tenía opciones de hacerlo, pero bueno, no quería tampoco, es verdad que tampoco quería obsesionarme demasiado en eso, porque ya sabía lo que era que te pasase factura esta competición, que es una competición única, ¿no? En ese sentido es muy difícil de gestionar, entonces quise centrarme más en el proceso, en mi esgrima, en ir poco a poco, en disfrutar la competición, y pude hacerlo hasta la final, en la que tiré bien, pero la otra fue mejor. Yo le escribí con todo mi apoyo antes, le escribí con todo mi apoyo después. No la quise agobiar, porque la entiendo mejor que nadie que lo último que quieres en estos momentos es una información abrumadora sobre el caso, dejar gestionar, apoyar y sobre todo escuchar lo que necesita ella. Hasta el momento en el que no acaba el asalto no había dedicado tiempo a pensar en qué iba a pasar después ni en el resultado. Entonces cuando ya acaba todo es en el momento en el que todo eso se te viene encima y ya te toca mirarlo. Entonces, pues rabia, frustración, tristeza, pues es duro. Lo que nos aporta este tipo de competiciones es sobre todo el poder volver a empezar, poder contar con vivir una competición, que al final de 1 año y medio sin competir se nota. Yo, por ejemplo, ahora que venía en el coche, sentir los nervios de la competición es una sensación que echaba muchísimo de menos y vamos, nos aporta por lo menos un poco más de rodaje de cara al próximo año. Mira, yo creo que el deportista es experto en afrontar estas situaciones. Piensa que en una competición al final gana uno,
Nosotras en una competición internacional rozamos las 200. Hay una que gana, el resto se van a casa habiendo perdido. Forma parte de la carrera deportiva y esto es así, hay que seguir. Lo que yo creo y espero que vea la gente de mí en los próximos años es una Teresa más preparada, con más ganas que nunca y por lo menos espero cerrar lo que no he cerrado este año. Sí he conseguido superar esta derrota y sigo teniendo ganas de luchar por ese sueño olímpico. Este ciclo es más cortito y yo creo que eso es bueno. Yo creo que la esgrima femenina española está dando un paso impresionante. Estamos muy orgullosos de nuestras chicas de espada, nuestras chicas de florete también están avanzando a pasos impresionantes, las chicas de sable también. Yo creo que la esgrima femenina va a dar muchísimo que hablar estos años. Este ha sido un año amargo para el florete femenino porque al final tanto yo como mi compañera Teresa nos hemos quedado a las puertas, una por ranking directo y la otra por preolímpico. Y eso al final es por una parte difícil y triste, pero por otra parte te deja la sensación de que estamos ahí y ya no solo de manera individual, que es mucho más difícil la clasificación, sino que creo que si en estos 3 años trabajamos y trabajamos juntas podemos luchar por una clasificación por equipos y eso sería pues muy bonito.